nombre es Luciana Cristian y hoy te voy a hablar un poco sobre mi experiencia con mis prácticas docentes. Bueno, para ponerte un poco en contexto, mis últimas 2 jornadas de observaciones han sido en Torreón, Coahuila, en el Jardín Josefina Yamatei, que está ubicado en Las Torres. La primera petición que tenía para observar en el jardín era el contexto y el diagnóstico. Tuve algunos problemitas con el diagnóstico. Mi maestra titular no me lo dio, se lo pedí, pero no me lo proporcionó, entonces yo tuve que realizar uno a lo que había observado en ese poco tiempo. Bueno, ahora sin darle tanta vuelta, hablemos de mi experiencia. Este jardín está en un contexto urbano. Está por una zona muy transitada y creo que es muy fácil el acceso de camiones, taxis y rutas. Pero aún con todo esto, había mucha falta por parte de los niños, ya sea porque las mamás decían que no tenían un auto, que vivían muy lejos y este tipo de situaciones. Pude observar que los papás son personas muy jóvenes, van en un rango de 20 a 30 años. Y pude observar que en su mayoría son ellos los que llevan a sus niños, o sea, ellos los llevan al jardín y ellos los recogen. No vi tantos abuelitos, tantos tíos o que avisaran a las maestras que alguien más iría por sus niños. También comentándolo con las maestras nos pudimos dar cuenta de que la mayoría de las mamás son amas de casa. Eso sí, los padres responden súper bien. Y si estuvimos en una actividad del Día de la Comida Saludable en el que cada salón tenía que llevar alguna comida saludable y compartirlo entre toda la escuelita. Las mamás llegaban con su fruta, no sobraron demasiadas frutas, no sobraron toppers. Fue una excelente respuesta. Y creo que siempre responden así de bien con todas las actividades. Esta vez de Navidad, hablando de la segunda jornada, les pedimos piñatas porque las íbamos a colgar en la explanada, en la techumbre, porque iba a haber la actividad de Navidad, entonces querían que estuviera adornada. En sí no pusimos un día límite, pero sí, iban llegando todas las piñatas día con día. Ahora mi terror, el diagnóstico. Hablando sobre el desarrollo cognitivo de los niños, o sea, el pensamiento, el razonamiento, la resolución de problemas, en grupo eran bastante buenos, como que se transmitían esa confianza de decir las respuestas, de hacerlo rápido. Si tú hablabas sobre un problema de un cuento, de una actividad, sabían darte una respuesta, una solución, pero cuando lo hacías individualmente era donde fallaban. Se veía obviamente mucho la diferencia entre los niños que asistían y los que no. Había niños que estaban sumamente estimulados, que ya estaban leyendo, que podían sumar, que podían agregar cantidades, y había otros que aún no terminaban de comprender las cantidades de los números. Las de la maestra eran en colectivo, siento que por lo mismo, pero al momento de trabajar individualmente los niños se retrasaban mucho con las actividades, no las terminaban, terminaban copiándole a alguien más, entonces siento que estaba como que ese desequilibrio. Hablando ya sobre el desarrollo lingüístico, había varios niños con problemas de habla, que solo 2 de ellos están diagnosticados con problema físico. Otros me comentaba la maestra que era porque estaban achipilados, que porque la abuelita les hablaba así y este tipo de comentarios. Que sí, obviamente se nota. Y por esto solo los niños que estaban diagnosticados con el problema del lenguaje eran los que asistían con la maestra de apoyo. Que ojo, no asistían todos los días con ella, solamente era como 2 o 3 días por semana, mediodía. Hablando súper rapidísimo del desarrollo emocional y físico, los niños son extremadamente listos. Teníamos niños diagnosticados con autismo y problemas de personalidad, pero entre ellos se ayudaban, o sea, era increíble. Había mucho compañerismo, lo que hacía que entre ellos mismos se ayudaran con sus actividades, con sus emociones, con sus actitudes, y lo resolvían todos solos. Ahora hablemos de mi segunda jornada. En esta segunda jornada ya puse actividades. Ay, bueno, pequeñas intervenciones. Y voy a dar mi experiencia en general, no centrándome en ninguna materia, sino en general. Nunca se me presentó problema con que me vieran como una autoridad, como la maestra, no como su amiga. Entonces el primer día que realicé las actividades todos estaban como, ¿qué nos va a poner? Pero lo que me ayudó mucho era que mis materiales eran muy coloridos, muy grandes, muy manuales, y la maestra no está muy acostumbrada a poner ese tipo de actividades, a lo que yo he logrado ver. Entonces todos se entusiasmaban muchísimo por querer participar en mis actividades, lo que hizo que reaccionaran bastante bien a la mayoría de ellas, a la mayoría. Pensando en aspectos que yo debería mejorar, hay demasiados. No me gustaba mi explicación, sentía que daba mucho, se me iban las ideas, se me había lo que había escrito en planeación, lo que hacía que terminara improvisando. Y está bien improvisar, yo sé improvisar, pero siento que al improvisar después se me perdían puntos que se me hacían muy importante recalcar y ya no los recalcaba. Ese fue mi mayor problema con la explicación. También hubo días que la maestra me dejó sola. Y ya sabrán, mi terror. Pero de esto me siento muy orgullosa, ya que pude sacar actividades, pude sacar el día adelante y siento que se pudo quedar un aprendizaje. Aunque no lo haya planeado.
Hubo 2 días que faltó. El primero yo tenía actividades pendientes, entonces pude poner esas actividades, pero después faltó el día final, en el cual yo ya había realizado todas mis actividades porque había usado varias ese día anterior que me faltó y pues había hecho a lo largo de todos los días. Entonces yo estaba en súper ceros. Rápidamente me moví con mis compañeras, busqué algunas hojas, saqué copias, en lo que ellos hacían esos trabajos, busqué libros y me centré más en matemáticas. Ya no me queda el suficiente tiempo para explicarte tanto, pero en sí mi consejo es aprende a improvisar. Sí, estoy orgullosa de los días que improvisé porque la maestra no fue, pero no estoy orgullosa de los días que improvisé cuando yo tenía mi planeación hecha. Se me iban mucho las cabras al monte. Y es un punto que planeo mejorar. Bueno, esto es todo de mi parte. Espero te haya gustado conocer mis experiencias, mis observaciones y tip. Aprende a improvisar. Bye.